Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Mateo 12:48. Amén. Respondiendo él, Sí. oh sí, Señor, tú nos respondes, Señor. Tú Amén. siempre Sí, nos Señor. respondes. Al que le decía Acierto. esto, al que le decía esto, dijo, Él nos Amén. habla, Él nos responde. Gracias por ¿Quién hablarme, es Señor. mi madre? ¿Qué le Sí. gusta que le preguntemos? Oh, Señor, Señor. ¿quién es nuestra madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano, oh, gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano hacia nosotros, Señor. Tus discípulos nos dice, he aquí mi madre y mis hermanos. Gracias, hermanos, porque ustedes son mis hermanos. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, oh Señor, ayúdanos a hacer la voluntad del Padre, Señor. Para nosotros es imposible, somos incapaces, pero tú sí lo puedes hacer. Señor, ayúdanos a que hagamos la voluntad del Padre, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Oh hermanos, yo quiero ser hermana de ustedes. Quiero hacer la voluntad del Padre. Por eso necesito de mi Señor Jesucristo abundantemente. Heme aquí, Señor, lléname. Amén. Yo también necesito abundantemente de ese Cristo corporativo. Y aleluya por Mateo 12:49 y extendiendo. Qué maravilla que el Señor Dios por su misericordia ha extendido su mano hacia nosotros. Gracias Dios. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Aleluya. Yo también quiero ser hermano de todos los santos. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hermanos, mire eso tan precioso y tan maravilloso. Ese es mi hermano y hermana y madre. Y no es casualidad, esto es para que nos conforte el Señor Dios, porque eso está hablando en la palabra santa. Hermanos, ¿qué más queremos? Dios corroborándonos, Dios sellándonos con su santísima palabra. Gracias Dios. Aleluya, santos. Amén. Gracias, Señor. Por Mateo 12:48. Gracias, Señor. Amén, porque usted siempre nos responde, Señor. Gracias por respondernos. Gracias por hablarnos. Gracias porque siempre nos dices esto, Señor. Oh, Señor, ¿quién es? ¿Quién es mi madre? Oh, Señor Jesús, ¿quién es mi madre? Oh, Señor Jesús, ¿y quiénes son mis hermanos? Gracias, Señor. Oh, Señor, he aquí, Señor, sin duda, Señor, aquí están mis madres y aquí están mis hermanos. Gracias, Señor, porque aquí hay muchas madres, aquí hay muchos hermanos. Gracias por respondernos, Señor. Amén, sí, Señor. Gracias por Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, Señor. Sí, Señor. Padre, Señor celestial, Señor Jesús, nos revela el secreto de la verdadera familia, Señor. De todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, Señor. No los que solo oyen, no los que solo creen con la mente, no los que tienen genealogía religiosa, sino los que hacen tu voluntad, Señor. Hacer tu voluntad no es perfección sin fallas, sino dirección del corazón. Es decir, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, como decía el Señor en Lucas. Sí, Señor. Es buscar primeramente, como veíamos nosotros esta semana, tu reino y tu justicia, Señor. Y las demás cosas se harán por añadidura, pero tenemos que buscarlo, Señor. Y es vivir, no para agradecernos a nosotros mismos, sino para agradecer a ti, Señor. Oh, Señor, gracias, Señor, porque es tu voluntad, hermano. Sí, Señor. Que esta sea nuestra prioridad, hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, no la voluntad del mundo, no la voluntad de la carne, sino tu voluntad. De hacerla, disfrutar la bendición de ser de Jesús, esa familia tan hermosa. Todos, gracias, hermanos. Bendiciones. Amén, Señor. Sí, Señor, gracias. Oh, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Hoy extendiendo su mano
y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí a mi madre y mis hermanos. Aleluya por esta gran familia que tú nos has dado, Señor. Oh, he aquí mi madre y mis hermanos. Aleluya. Gracias por estas madres, Señor. Gracias por estos hermanos que nos has dado, Señor. Que aun que no nos conozcamos, Señor, físicamente, Señor. Oh, Señor, nos une el Espíritu. Gracias por esta familia tan grande que nos has dado, Señor. Señor, y también gracias por Mateo 2:50, Señor. Oh, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Gracias por mi hermano, mi hermana y mi madre. Oh, Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas, Señor. Oh, aquellos que hacen tu voluntad, Padre. Gracias por esta gran familia, Señor, que nos has dado. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Sí, Señor, gracias por sus manos. Gracias por extender sus manos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por los hermanos. Gracias, Señor, porque sin duda ellos han sido mi madre. Gracias porque ellos son mis hermanos. En muchas situaciones han sido mi madre y han sido mis hermanos. Gracias, Señor, por darme mis hermanos. Amén. Amén. Aleluya. Oh, hermanos, voy a compartir ahora la letra del himno que vamos a disfrutar, hermanos. Y bueno, podemos también ahora leerlo, hermanos. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vengo a ti, Señor. Oh, vengo a ti, Señor. De ti yo tengo sed. Beber de ti, comer de ti es mi mayor placer. Señor, venimos a ti en esta noche, Señor. Venimos a ti, Señor, porque tenemos sed de ti, Señor. Oh, queremos beber de ti, Señor. Queremos comer de ti, Señor, porque beber de ti, comer de ti es nuestro mayor placer. Señor Jesús, amén. Amén. Clama mi Amén. corazón, Mi solo corazón. mirar tu faz. Oh, sí, hermano, que solo deseemos, anhelemos mirar la faz del Señor. Señor, ven pronto, queremos ver tu faz. Beber de ti anhelo yo, hasta mi sed saciar. Oh, sí, Señor, sácianos, Señor Jesús, de ti mismo. Danos de beber esa agua de vida, Señor, que eres tú mismo, Señor. Queremos comer y beber solamente de ti para mirar tu faz, Señor. Amén. Amén. Desea mi corazón ver tu gloriosa paz. Aleluya, Señor, que ese sea el deseo de nuestro corazón. Así queremos todos aquí permanecer firme mirándola. Aleluya, Señor. Llévanos a todos este deseo en nuestro corazón, ver tu gloriosa paz. En Amén. esta comunión eres la gracia en mí. Sí, Señor Jesús, tú eres la gracia en mí, Señor. Gracias, Señor, porque puedo tener comunión contigo, Señor. De regocijo lleno estoy y descansando en ti. Gracias, Señor, porque podemos venir a descansar en ti, a regocijarnos con tu palabra, Señor, con tu palabra que nos regocija y podemos descansar en ti. Amén, Señor Jesús. Amén, amén. Si podemos descansar en ti, Señor. Por eso aquí me quedaré. Sí, aquí me quedaré buscando más de ti. Gracias, Señor, porque podemos con toda confianza, Señor, quedarnos en ti, Señor, buscando más de ti, Señor, en la palabra, sí, en la palabra y oración. Hasta el fluir, sentir. Aleluya, aleluya, Señor, porque podemos venir a ti, podemos quedarnos en ti, podemos estar en tu palabra, en la oración. Por eso, gracias por este tiempo, gracias por esta comunión. Gracias, Señor Jesús, porque podemos ser uno en ti, por ti, para ti, Señor. Gracias, Señor, porque es la palabra y la oración hasta el fluir en nuestro ser. Amén. Amén. Amén, Señor, Gracias, aleluya. Señor. Aleluya, Señor, que podemos venir a ti, Señor. Amén. Gracias, Señor. Qué privilegio venir a ti, Señor, porque tenemos sed, Señor, de ti.
Queremos beber de ti, Señor. Queremos comer de ti, Señor. Ese es nuestro mayor placer. Aleluya, porque podemos beber de ti. Y ese es nuestro mayor placer. Amén. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor, que podemos venir a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque usted tuvo misericordia de nosotros para que podamos venir a ti, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos los sedientos, Señor. Aquí estamos los hambrientos. Oh, Señor, estamos para comerle, para beberle. Este sea nuestro mayor placer. Amén, sí, desea mi corazón, oh sí, hermanos, desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Sí, amén. Sí, Yo quiero así. sí, yo quiero así Permanecer firme con la... Oh, sí, clama mi corazón. Mirar Sí, tu faz. solo mirar tu faz, Señor. Beber de ti. Sí, beber de ti anhelo yo hasta mi sed saciar. Amén. Amén. Aquí me quedaré buscando más de ti, en la palabra y oración, hasta el fluir sentir. Aleluya, Señor, porque esta última estrofa habla, hermanos, de que nos debemos de quedar buscando más de ti. ¿Y de dónde nos debemos de quedar? En la palabra y oración. ¿Hasta qué? Hasta el fluir sentir. Aleluya. Amén. Señor, gracias. Clama mi corazón solo mirar tu faz. Beber de ti anhelo yo hasta mi sed saciar. Oh, clama mi corazón, Señor. Clama nuestro corazón, Señor, en esta hora. Clama nuestro corazón solo mirar tu faz, Señor. Beber de ti anhelamos, Señor Jesús. Oh, hasta que sacies nuestra sed, Señor. Señor, ven a saciar nuestra sed. Señor, ven a saciar esta sed, Señor, que hay en nosotros, Señor. Esa sed que solamente tú puedes saciar. Amén. Oh, Amén. Señor Desea mi Jesús. corazón. Hermanos, voy a compartir la... Amén. Amén, hermano. Amén. Sigue, hermano. Amén, sí, Señor, que nuestro corazón te desee, Señor. Ver tu gloriosa faz. Sí, ver tu gloriosa faz. Yo quiero así permanecer, sí, Señor, que queramos permanecer firme mirándola, mirando tu Amén. gloriosa faz. Sí. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias porque en esta comunión, hermanos. Gracias, Señor, por añadir esta gracia a nosotros. Es por ella que puedo estar en esta comunión. Es por esta gracia, hermano, que puedo estar llena de regocijo. Es también por esta gracia, hermano, que puedo descansar en mi Señor Jesús. Amén. Señor, si podemos descansar en ti. Hermanos, voy a compartir el audio del himno. Entonces, si pueden cerrar sus micrófonos, por favor, y cada uno lo disfrutamos allá desde donde nos encontremos. Amén.
Aleluya, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vengo a ti, Señor, de ti yo tengo sed, beber de ti, comer de ti, es mi mayor placer. Amén. Clama mi corazón, solo mira tu faz, beber de ti anhelo yo, hasta mi sed saciar. Amén, hermanos. Amén. Desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Yo quiero así permanecer firme mirándola. Amén. Aleluya. En esta comunión eres la gracia en mí, de regocijo lleno estoy y descansando en ti. Amén. Aquí me quedaré buscando más de ti en la palabra y oración hasta el fluir sentir. Amén. Aleluya, en esta comunión, eres la gracia en mí, de regocijo lleno estoy y descansando en ti. Aleluya. Aleluya. Amén. Vengo a ti, Señor. De ti yo tengo sed. Beber de ti, comer de ti, es mi mayor placer. Oh sí, hermanos, es nuestro mayor placer. Por eso estamos aquí, para beber del Señor y comer del Señor. Amén. Aleluya. Desea mi corazón ver tu gloriosa faz. Yo quiero así permanecer firme mirándola. Oh Señor, sí Señor, queremos ver tu faz, Señor. Queremos ver tu faz, Señor, es el deseo de nuestro corazón, Señor. Y queremos permanecer así, Señor, contemplando tu faz firme, mirando solamente tu faz, Señor, mirándote solamente a ti, Señor. Amén. Amén. Vengo a ti, Señor, de ti yo tengo sed, beber de ti, comer de ti, es mi mayor placer. Señor, gracias. Gracias que podemos venir a ti, Señor. Gracias que podemos saciar nuestra sed contigo, Señor. Gracias que podemos beber y comer de ti. Tú eres nuestro mayor placer. Tú eres realmente quien sacias, quien satisfaces todo nuestro ser interior, Señor. Qué misericordia que podemos venir a ti. Qué misericordia que tú eres esa fuente de agua de vida. Qué misericordia, Señor, que tú eres esa fuente inagotable de vida, Señor. Amén. Oh, Señor, te alabamos. Amén. Clama mi corazón, solo mirar tu faz, beber de ti anhelo yo, hasta mi sed saciar. Sí, Señor,
Tenemos un corazón que clama, Señor, que clama para que solo miremos tu faz todo el tiempo. Señor, queremos mirarte a ti. Queremos beber de ti, Señor. Todo el tiempo anhelamos beber de ti, Señor, hasta que nuestra sed podamos saciar. Amén, Señor. Amén. 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 Hermanos, este himno nos muestra que pues en nosotros hay un anhelo, ¿no? Hay un deseo, hay una sed, hay un hambre. Y también nos muestra que solamente el Señor puede saciar esta sed, solamente Él puede saciar nuestra hambre, hermanos. Solo el Señor nos puede dar el descanso. Oh Señor Jesús, solo Él puede saciarnos, hermanos. Así que, pues, este himno es muy precioso, hermanos. Y, pues, qué precioso y qué privilegio es tener estos himnos también, hermanos, que nos mantienen en nuestro espíritu, nos llevan a ejercitar más nuestro espíritu, nos llevan a tener esta atmósfera, hermanos, elevada. Y bueno, amén, por los himnos que el Señor ama, que cantemos los himnos, porque Él se agrada de oírnos, hermanos. Cuando cantamos de corazón, oh, aleluya. Amén, santos. Hermanos, vamos a pasar ya el tiempo de la lectura. Y bueno, como nos estamos guiando, hermanos, por la página de Living Stream Ministry, para esta lectura del día de hoy, hermanos, que corresponde al estudio vida de Mateo, mensaje 32, el tema se inicia el rechazo al rey, parte 1. Entonces nos sugieren una lectura, hermanos, que es Mateo 12, del 1 al 14. Así que si tal vez dos hermanos bueno, tal vez tres máximo hermanos nos pueden ayudar con la lectura, hermanos, ya la voy a proyectar en la pantalla. Amén. Siéntanse libres, hermanos, de leer unos 3, 4 versículos y así damos inicio a la lectura del estudio vida. Amén. Mateo 12:1. En aquel tiempo iba Jesús por las sombras del día sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mateo 12:2. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer el sábado. Mateo 12:3. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Amén. Mateo 12:4. Como entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley que en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Versículo 6. Pues es digno que haya aquí algo mayor que el templo. Y versículo 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a los que no tienen culpa? Amén. Amén. Mateo 12:8. Porque Hijo del Hombre es del sábado. Mateo 12:9. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Mateo 12:10. Y he aquí, había un hombre que tenía seca una mano, y para poder acusar a Jesús, le preguntaron diciendo: ¿Es lícito sanar en sábado? Mateo 12:11. Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en el día de sábado, no le echa mano y le levanta? Amén. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en el sábado. Mateo 12:13. Entonces dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Mateo 12:14.
Pero salieron los fariseos tomando consejo contra él, Jesús para ver cómo matarlo. Amén. Amén, hermanos, aleluya. Pasamos entonces ya aquí al estudio, hermanos. Permítanme agrandar un poco la letra. ¿Qué tal ahí, hermanos? Sobre todos los que están desde el teléfono. ¿Ahí muy bien o le agrandamos un poco más la letra? Ahí Amén, está bien. hermano. Amén, se puede agrandar un poquito, mi hermano. Por Amén. favor. Amén, amén, gracias, hermano. Amén, hermana, con mucho gusto. Hermanos, entonces como es de costumbre, vamos a leer una porción o si el párrafo es muy largo, pues un pequeño, pues o sea, la idea es que todos podamos leer, hermanos. Entonces, si está muy largo el párrafo, leemos una porción nomás y pasamos a otro hermano. Hermanos, por el momento el hermano Edvinson me informa que está en modo escucha, entonces por favor no elegirlo ahí porque está un poco ocupado. Y si algún otro hermano o hermana también está ocupado, tranquilos hermanos, no se preocupen que entendemos que si de pronto no pueden abrir su micrófono es porque tal vez están ocupados, entonces le daremos paso a otro hermano. Amén. Estudio vida de Mateo. Mensaje 32 se inicia el rechazo al rey, parte 1. En este mensaje llegamos a la época en que se inició el rechazo al rey de Mateo 12, en Mateo 12 del 1 al 50. Número 1 romano. La causa del rechazo. El Señor quebrantando el sábado. La causa del rechazo hacia el Señor fue el hecho de que Él hubiera quebrantado el sábado. Mateo 12 del 1 al 14. A. Se arrancan espigas de trigo de los sembrados para comer el día sábado. 1. El Rey Celestial y sus discípulos pasan por los sembrados de trigo en día sábado y los discípulos arrancan espigas y comen. Mateo 12:1 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La expresión en aquel tiempo une este capítulo con el capítulo 11. Un día de sábado durante el tiempo en que el Señor llamaba a la gente a descansar de sus esfuerzos por guardar la ley y los preceptos religiosos, Él pasó por los sembrados en sábado junto con sus discípulos y ellos comenzaron a arrancar espigas y a comer aparentemente quebrantando el sábado. Amén. Si puede seguir nuestros hermanos Alejandro y Clarita. Amén, hermano. Amén. Debemos recordar que Mateo, en su narración, solía presentar ciertos hechos juntos para dar una enseñanza. La narración, entre otros evangelios, no guarda exactamente el mismo orden que el de Mateo. La expresión en aquel tiempo es muy significativa. Se refiere al tiempo en que el Señor hizo el llamado a descansar. En aquel tiempo, todos sus discípulos tenían hambre. Cuando uno tiene hambre, no tiene descanso, pues el descanso incluye satisfacción. Cuando uno está satisfecho, descansa. Pero si no está satisfecho, no puede descansar. Amén. Amén. Continúa mi esposito, hermano. Amén. Cuando Amén. el Señor llamó a la gente a descansar, sus discípulos tenían hambre. Por esta razón, Él los condujo hacia los sembrados de trigo. Indudablemente, Él sabía que esos campos estaban listos para cosechar, llenos de espigas buenas para comer. El Señor Jesús los condujo allí a propósito, dándose cuenta de que sus discípulos tenían hambre, los guió hacia los sembrados para que descansaran. Esto fue una señal, el llamamiento a venir a Él para descansar. Presentando en el capítulo anterior, se cumplió en el sábado, lo cual se demuestra con palabras en aquel tiempo del capítulo 12. Porque eso es lo más importante. ¿Puedes subirlo, hermanito, para ver si falta un poquito? Abajo. Amén. Así, un cachito. O sea, yo le digo Amén. a ver dónde. Amén. Amén. Sí, yo no sé qué. Amén. El sábado era el día de reposo. En ese día el Señor llamó a la gente a descansar. Es como si el Señor le dijera, vosotros guardáis celosamente el sábado, pero aún en sábado estáis laborando y forzándoos por guardar la ley. Estáis sumamente
cargados con todas las leyes, rituales, formalismos y preceptos, a pesar de que estáis guardando el sábado, externamente en realidad no tenéis ningún reposo. Oh Señor Jesús, necesitáis venir a mí, aleluya. Estáis laborando y llevando la pesada carga de guardar la ley. Venid a mí y encontraréis reposo. Pero Pedro y Juan pudieron haber dicho: tenemos hambre y no podemos descansar, necesitamos algo que comer. Pero era el día sábado y toda actividad había cesado. Por eso les era difícil a los discípulos conseguir algo para comer. Sabiendo esto, el Señor Jesús los condujo hacia los campos de trigo. Amén, aleluya. Escoge tu hermanito, por favor. Amén. Si puede seguir nuestro hermano Reinaldo, por favor. Amén, santicos. Amén. Benditos al Señor. Gracias a Dios. Anteriormente, yo no entendía por qué el Señor hizo esto. Bendito Dios. Pero ahora puedo entender que lo hice porque Él había llamado a la gente a descansar el sábado. El Señor sabía que sus discípulos tenían hambre y que por ser sábado era difícil conseguir alimento. A ellos no se les permitían comprar ni preparar alimentos, ni aún ir a ningún lugar ese día. Aleluya. Los discípulos pudieron haber dicho: Señor Jesús, ¿qué haremos? Tú nos llamaste a venir a ti para descansar, pero tenemos hambre y parece que no tenemos manera de conseguir algo que comer. Qué ternura, hermanos. ¿Cómo podemos descansar teniendo tanta hambre? Esto es tan precioso que es como si el Señor, ¿verdad?, nos estuviera hablando personalmente. Maravilloso. Los discípulos aún estaban bajo la carga de guardar los preceptos del sábado. Estos preceptos llegaron a ser una pesada carga para los hambrientos discípulos. Así que el Señor Jesús tomó la iniciativa de quebrantarlos al conducir a sus discípulos a los sembrados. Aleluya, otro santo. No, pues termino. Aleluya. La intención del Señor era liberar a los discípulos del precepto de guardar el sábado. Al entrar a los sembrados, todos fueron liberados de esa carga y fueron satisfechos, entrando así al reposo. Bendito Dios que hoy reposamos. Este es el contexto del rechazo hacia el Señor en el capítulo 12. ¿Debían los discípulos sufrir hambre por guardar el sábado o debían olvidarse del sábado y conseguir algo para satisfacer su hambre? El Señor tomó la iniciativa de conducir a sus hambrientos discípulos a los sembrados, donde ellos encontraron comida. Bendito Dios. Elija, hermanito. Y esto está muy precioso para uno compartirles a los sabáticos. Amén. Si puede seguir el hermano Edgar. Los fariseos condenan a los discípulos del Señor al ver que quebrantaron el sábado. El versículo 2 dice: viendo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Los fariseos, la patrulla del sábado, sorprendió al Señor Jesús y a sus discípulos. Ellos deben haber estado observando al Señor de otra manera. ¿Por qué estaban en los sembrados en el día sábado? Los fariseos deben haber estado siguiendo y espiando al Señor a propósito. ¿Puede seguir, Carlos Peña? Amén. Los fariseos condenaron la acción de los discípulos del Señor
diciendo que no era lícito hacer eso en sábado. El sábado fue ordenado para que los judíos se acordaran de la terminación de la obra creadora de Dios, como dice en Génesis 2:2. Observarán la señal del pacto que Dios había hecho con ellos, Ezequiel 20:12, y se acordaran de la redención que Dios efectuó por ellos, en Deuteronomio 5:15. Por lo tanto, profanar el sábado era una infracción grave a los ojos de los religiosos fariseos. Para ellos no era lícito ni bíblico hacer esto, ya que no tenían el debido conocimiento de las Escrituras. Basándose en su escasa comprensión, se preocupaban más por el rito de observar el sábado que por el hambre de la gente. Qué necedad es observar un rito vano. Oh, Señor Jesús. Hermanito Lenny, por favor, escoja. Claro, hermano. Si puede seguir la hermana Ana Arango. Amén, hermano. Él va a escribir. 3. La defensa del rey. Este ambiente proporcionó al Señor Jesús la oportunidad para revelar más aspectos de su persona. Para los fariseos Jesús había sido sorprendido, pero para el Señor Jesús esa fue una oportunidad para revelarles tanto a ellos como a sus discípulos quién era Él. Hasta ese momento se había revelado como el médico, el novio, el pastor y el Señor y la mies. Pero después de ser sorprendido por los fariseos, el Señor reveló por lo menos otros 5 aspectos principales de su persona. Escoge tu hermanito. Amén. El hermano Andrés Rodríguez. Amén, hermanito. Amén, santo. David y sus hombres entraron a la casa de Dios y comieron los panes de la presencia. Conforme a los versículos 3 y 4, el Señor preguntó a los fariseos: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Los fariseos dijeron que no era lícito que los discípulos del Señor arrancaran espigas de los sembradores y las comieran. Así que los condenaron por obra en contra de las escrituras, pero el Señor respondió: ¿no habéis leído? Haciéndoles saber otro aspecto de las escrituras que los justificaba a él y a sus discípulos. Así los fariseos quedaron condenados por carecer del adecuado conocimiento de las escrituras. Parece que el Señor Jesús les dijera: vosotros habéis venido aquí a sorprenderme basados en las escrituras, pero no penséis que conocéis muy bien la Biblia. Solo la conocéis parcialmente y de manera superficial. Nunca habéis entrado en la profundidad de la palabra. Es posible que la hayáis leído, pero no la entendéis. Leed acerca de lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, comieron el pan de la presencia en el templo, el cual de acuerdo con las ordenanzas levíticas no debían comer. Pensáis que he hecho algo ilegal, pero no habéis leído lo que David y sus seguidores hicieron lo mismo. Debemos admirar cómo conocía el Señor la Biblia. Amén. ¿Quién sigue, hermano? La hermana Erika Serrano. Amén. Amén. Aquí la palabra del Señor implica que Él es el verdadero David. En los tiempos antiguos, cuando David y sus seguidores fueron rechazados, entraron en la casa de Dios y comieron el pan de la presencia, aparentemente quebrantando la ley levítica. En la ocasión descrita en esos versículos, el verdadero David y sus seguidores fueron rechazados y los discípulos arrancaron espigas y las comieron aparentemente
cuando en contra, aparentemente, cuando en contra del precepto de guardar, sí, amén. Aparentemente actuando en contra del precepto de guardar el sábado. Así como David y sus seguidores no fueron inculpados de igual manera, Cristo y sus discípulos no debían haber sido censurados. Ambos casos están relacionados con el comer. El rey David prefiguraba a Cristo. ¿Quién es el David verdadero? David tenía seguidores y Cristo, el David verdadero, también tenía los discípulos como sus seguidores. Tal como el rey David y sus seguidores fueron rechazados por la gente, así también lo fueron el David verdadero y sus discípulos. Así como David y los que con él estaban tuvieron hambre, también Cristo y los que estaban con él la tuvieron. Además, ni David ni sus seguidores, ni Cristo y sus discípulos tenían nada que comer. ¿Cómo? Pero en cambio, pero en ambos casos había un lugar donde podían encontrar alimento. En el caso de David era la casa de Dios y en el de Cristo los sembrados. Todo eso indica que David y sus seguidores eran un tipo o sombra de Cristo y sus discípulos. Amén, hermanito, ¿podrías coger, por favor? Perdón, lee mi madre. Amén. Ya va. Aquí, madrecita. Amén. Además, en la palabra del Señor queda implícito aquí el cambio dispensacional del sacerdocio al reinado. En los tiempos antiguos, la venida de David cambió la dispensación, poniendo fin a la era de los sacerdotes e introduciendo la era de los reyes, en la cual los reyes tenían una posición más alta que la de los sacerdotes. En la era de los sacerdotes, el líder del pueblo tenía que escuchar al sacerdote, pero en la era de los reyes, el sacerdote tenía que someterse al rey. Por tanto, no fue ilegal lo que hizo el rey David junto con sus seguidores. Ahora, la venida de Cristo, ahora la venida de Cristo cambió de nuevo la dispensación, amén, poniendo fin a la era de la ley e introduciendo la era de la gracia, aleluya. En la cual Cristo está por encima de todo, amén. Todo lo que él hace es correcto. El asunto de guardar el sábado pertenecía a la antigua dispensación de la ley, pero en la era de la gracia, Cristo tiene la palabra final, aleluya. Ya no es un asunto que depende de la ley, sino de Cristo, amén. De aquí que el Señor parecía estar diciendo a los fariseos: no debéis condenarme ni a mí ni a mis discípulos. Debéis saber que la palabra final en este asunto ya no pertenece a la ley, sino a Cristo. Ahora soy yo quien tiene la palabra final. Amén. Yo soy el verdadero rey. Aleluya. El David verdadero, amén. Y también soy el Cristo, amén, quien introdujo la dispensación de la gracia, aleluya. Así que lo que yo diga o haga en la dispensación final, supuestamente los fariseos conocían la Biblia, pero aquí ellos perdieron claramente el caso, que contundentemente fue la defensa del Señor. Amén. Mi hermanita, elige, por favor. Claro que sí, hermana. Si puede seguir la hermana Gloria Gómez. ¿Cuándo andaba jugando mi mamá? Estoy... Parece que pilla. Yo no sé si pilla me tiró. Hermana Gloria, tienes el micrófono apagado en caso tal. Amén, hermano. Amén. Los sacerdotes profanan el sábado en el templo. En el versículo 5, el Señor preguntó a los fariseos: ¿no habéis leído en la ley que en los sábados los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa?
Aquí el Señor les mostró a los fariseos otro caso en las Escrituras, exponiendo así cuán pobre era el conocimiento que ellos tenían de la palabra. El Señor les señaló que los sacerdotes no tenían culpa por cualquier actividad que llevaran a cabo en el templo en día sábado. Amén. Amén. ¿Quién sigue, hermana? Hermano, me hace el favor, hermanito, y me Claro que sí, escucha. hermana. Hermana Amén. Karina Jaque. Amén. C. El Rey Celestial es mayor que el templo. Posteriormente, en el versículo 6, el Señor Jesús declaró: pues os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Qué audaz era el Señor. Él era un nazareno, pero mientras estaba delante de los fariseos es como si dijera: mírame, yo soy superior al templo. Es posible que los fariseos fuesen sorprendidos a tal grado que no pudieron responder nada. Amén. Señor Jesús, hermano Andrés Rodríguez. Amén. El hermano Andrés. Bueno, si puede seguir la hermana Luz Linda. Amén, hermanito. El Amén, amén. Señor le reveló a los fariseos que él era mayor que el templo. Esto indicaba otro cambio, el cual cumplía el tipo del templo y lo reemplazaba por una persona. En el caso de David hubo un cambio de una época a otra. En este caso en el cual se tratan los sacerdotes, los sacerdotes, hubo un cambio del templo a una persona superior al templo. Aleluya, Señor. Puesto que los sacerdotes no tenían culpa al laborar los discípulos del Señor al actuar en el día. al laborar Es mayor en el templo en el día sábado. ¿Cómo ¿Cómo tendrían culpa en el segundo? los discípulos del Señor a actuar en el día de sábado? Conforme a la Escritura, no tenía culpa. En aquel que es mayor que el templo. En el primer, no miento, no, espérate. No. En el primer caso, él quebrantó los preceptos levíticos. En el segundo, los quebrantaron, los sacerdotes quebrantaron el precepto de guardar el sábado. Conforme a las Escrituras, ninguno tenía culpa. Así que conforme a la Biblia, lo que el Señor aquí era lo correcto. Amén. Hermanito, ¿puede seguir la hermanita Ana Arango? Amén. Hermanita, yo ya leí. Fíjate, hermano Lenny, ¿quién falta, por favor? Gracias.
Hermana, falta la hermana Manuela, la hermana Margarita, la hermana Sandra, la hermana Marta, la hermana Gabriela. Bueno, entonces la hermanita Gabriela. Amén. Amén. Amén, santos. Aparentemente los sacerdotes estaban profanando el sábado, pero en realidad no era así, porque estaban en el templo. En la espera del templo todas las cosas y todos los días eran santos. Fuera del templo todo era común. Una vez que algo era introducido en el templo, era santificado por este. De la misma manera, todos los días fueron santificados por el templo. Fuera del templo existían días comunes, días santos, pero dentro del templo no había la distinción. En el templo todo era santo, las cosas, los días, los asuntos, las personas, y sin embargo el templo era solo una sombra. El templo era solamente una sombra, no la realidad. La realidad es Cristo, el templo supremo. Parece que el Señor les decía, yo soy el templo supremo, el verdadero templo. En mí son santificados santos. Pedro y Juan y todos estos pescadores galileos, y además en mí cada día es un día santo. Si los sacerdotes eran libres de actuar y de llevar a cabo varias actividades en el templo el día sábado, entonces cuánto más estos queridos pueden actuar libremente en mí. El templo protegió a los sacerdotes y yo, el templo supremo, protejo a mis discípulos. Amén. Fariseos, no me molestéis y dejad paz a mis discípulos, porque todos ellos están en el templo supremo. Esto fue un cambio de la tipología a la realidad. Gloria a Dios. La defensa del Señor fue tan clara que los fariseos no pudieron argumentar ni contradecir al Señor, así que guardaron silencio. Amén. Escoge santo. Gracias. Claro, hermana. ¿Si puede seguir, hermana Manuela? Amén, hermano. Dios desea misericordia y no sacrificio. Después de esto, el Señor les dijo que si hubieran sabido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habrían condenado a los que no tenían culpa. Con esto el Señor muestra que los fariseos hicieron no concordaba con el deseo del corazón de Dios. Ellos actuaban estrictamente en cuanto a las ordenanzas, pero descuidaban la misericordia de Dios, a pesar de que Dios desea misericordia antes que el sacrificio. Amén. Hermano, la hermana Margarita. Amén, hermano. Amén. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Finalmente, en el versículo 8, el Señor dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Qué audaz era el Señor Jesús. Él ganó el caso y los fariseos, estremecidos y sorprendidos, guardaron silencio. No tenían nada que decir. Lo que el Señor dijo a los fariseos es semejante a que uno le dijera a un patrullero. Gloria a Dios. De caminos de hoy, Señor Jesús. Lo que el Señor dijo a los fariseos es semejante a que uno le dijera a un patrullero de caminos de hoy que Él mismo es el Señor del camino. Señor Jesús, supongamos que un patrullero lo detiene a usted y usted le dice, no me moleste, yo soy el dueño del camino. Este camino me pertenece a mí. Usted es simplemente un patrullero empleado por mí. Y yo,
como señor del camino, puedo cambiar todas las reglas. Es verdad que le di ciertas instrucciones acerca del camino, pero ahora las estoy cambiando. Y como soy el dueño del camino, puedo hacerlo sin previa notificación, Señor Jesús. Amén, hermano. El versículo 8, el Señor representa el tercer. Amén. ¿Escogemos hermana Margarita? ¿O vas a escoger a alguien? Sí, hermano, escoja usted. No sé quién falta. Hermana Sandra Guevara. El versículo 8. Versículo 8. El Señor presenta el tercer cambio del sábado al Señor del sábado. Como Señor del sábado, Él tenía derecho de cambiar los preceptos con respecto a ese día. Así que el Señor pronunció un veredicto triple contra los fariseos que le condenaban. Él era el verdadero David, el templo mayor y el Señor del sábado. Por lo tanto, Él podía hacer todo lo que quisiera en sábado. Y el juicio que Él justificó todo lo que hizo. El Señor estaba por encima de todos los ritos y reglas. Debido a que Él estaba presente, ya no debían prestar atención a ningún rito ni regla. Amén. Nos liberó de los ritos, las reglas. Amén. Amén. ¿Quién sigue, hermana? Falta la hermana Marta C., la hermana Catalina. Y volvemos a empezar. Marta C. Hermana Marta, adelante. Las reglas. Hermana Marta, en caso de pronto que no te has dado cuenta, tienes el micrófono apagado, hermano. El Señor Jesús el sábado. O de pronto la hermana Marta no puede leer, entonces la hermana Catalina. Señor Jesús en sábado sana en la sinagoga a un hombre que tenía una mano. Mami, si no se quiere dormir, la vaca de allá. Que no va a dormir allá. Sí, amén. Amén, hermana, adelante. Amén. B. El Señor Jesús, en sábado, sana en la sinagoga a un hombre que tenía una mano seca. Primero, el Rey Celestial entra en una sinagoga. El versículo 9 dice, pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Después de ganar el caso a los fariseos, el Señor Jesús entró en la sinagoga de ellos. Esto ocurrió en otro día sábado. El Señor Jesús verdaderamente era un causante de muchos problemas. Después de crear problemas en los sembrados, venciendo a la patrulla del sábado, conforme a la narración de Mateo, Él fue con sus discípulos a la sinagoga a causar aún más problemas. Amén, hermano. Su merced dijo que tocaba empezar otra vez, no sé quién empezó, hermanito. Sí, empecé yo, hermanos. O hermanos, si me falta alguien por turno, por favor, me avisa. Pero creo que los tengo aquí anotados a todos. Amén. 2. El hombre de la mano seca. En la sinagoga se encontraba un hombre que tenía una mano seca. Cuando los fariseos preguntaron al Señor si era lícito sanar en sábado, Él les respondió, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cae en un hoyo en sábado no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer bien en sábado. Versículos 11 y 12. Aquí podemos ver la sabiduría del Señor. Esta vez no citó ningún versículo, pero hizo referencia a la práctica de los fariseos. En el primer caso, el Señor citó la Escritura, pero en el segundo recurrió a la historia. Una vez más, los fariseos guardaron silencio. Amén. Si puede continuar nuevamente nuestro hermano Alejandro y Clarita. Amén, hermano. 3. La mano seca es restaurada. El versículo 13 dice, entonces dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. El Señor dijo al hombre, extiende tu mano. Y la palabra de la vida reanima. Era el hombre su mano
recibió la palabra Grosera con vivificante. él. No. Su mano fue restaurada, contenida en esa palabra. Amén. No. Mi esposita, hermano. Dios mío. El 12 Amén. de que el Señor condujera a sus discípulos hacia los sembrados indica que el Señor, como cabeza del cuerpo, se ocupaba de Amén, sus hermana Clarita. Hermano Lenny, puede cerrarle los como micrófonos que se oyen otros. Sí, hermana. Amén. Ya lo cerré. Hermano, gracias. El hecho de que el Señor condujera a sus discípulos hacia el sembrado indica que el Señor, como cabeza del cuerpo, se ocupa de sí mismo. Como cabeza, Él lo es todo. Amén, aleluya. El David verdadero, el templo supremo, el Señor del sábado. La resurrección de la mano seca significa que, perdón, la restauración de la mano seca significa que cuidaba de sus miembros. En ese sábado sanó la mano seca de un hombre y lo comparó a una oveja. Wow. La mano es un miembro del cuerpo, Señor Jesús, y la oveja, miembro del rebaño. El Señor está dispuesto a hacer todo lo posible para sanar a sus miembros, es decir, para rescatar a sus ovejas caídas, sin importar si es o no sábado. Aleluya. El Señor le interesa sanar a los miembros muertos de su cuerpo. Amén. No le importan las ordenanzas. El rescate de sus ovejas caídas es para él lo más importante. Amén, aleluya, gloria al Señor. ¿Puedes escoger? Amén. Claro, hermana. Sigue nuestro hermano Reinaldo, por favor. Amén, santos. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Evangelio de Mateo no es un simple libro de historias o doctrinas, por lo cual siempre que lo leamos debemos entrar en las profundidades de este libro. Si vemos estos dos casos juntos, nos daremos cuenta de que en el primero Cristo se presentó a sí mismo como la cabeza y en el segundo cuidó de los miembros de su cuerpo. Hoy nos está cuidando. La mano es un miembro del cuerpo y la oveja es parte del rebaño, el cual hace referencia al cuerpo de Cristo. En el primer caso, el Señor Jesús se ocupó de su señorío, de su autoridad como cabeza, y en el segundo cuidó de uno de sus débiles y enfermos miembros. Ese soy yo, débil y enfermo. Aleluya, otro santo. Según el orden, sigue el hermano Edward. A él no le interesa el sábado, sino únicamente su autoridad como cabeza y los miembros de su cuerpo. Por lo tanto, concluimos que el Señor solo le interesa a Cristo y la iglesia. Él podría decir, el día sábado no significa nada, no tengo ningún interés en eso. Lo que realmente me interesa es mi autoridad y los miembros de mi cuerpo. Ya que soy la cabeza y el Señor, todo lo que yo diga está correcto. Como lo único que interesa es mi señorío y mis miembros, procuro que dichos miembros sean vivientes. Quiero rescatarlos, elevarlos y sanarlos. No me interesan todas esas prácticas religiosas y doctrinales. Solo me interesa que mis miembros estén fuertes y vivientes. Amén. En el corazón del Rey Celestial no tenía cabida ni el sábado ni ningún tipo de doctrina u ordenanza. En lugar de eso, lo que tenía en su corazón era su señorío. Debemos ver que Él es el Señor y que Él es superior al sábado. El sábado es meramente un instrumento utilizado por Él, pero Él mismo es el Señor del sábado. Él también tiene cuidado de sus miembros, incluyendo cualquier miembro del cuerpo que se encuentre enfermo, débil o en una situación difícil. Él hará algo para rescatar, sanar y vivificar a tal miembro. Oro al Señor para que todos veamos esto. Sigue el hermano Carlos Peña. Amén. Este principio es el mismo hoy en día. Mientras estemos por Cristo y la iglesia con todos sus miembros,
todo estará bien y no tendremos carga ni ordenanzas que llevar. Aquel sábado, los 12 discípulos fueron satisfechos y descansaron. Y también en día sábado, el hombre que tenía la mano seca encontró reposo. Así que estos fueron sábados genuinos para los discípulos y para el hombre que tenía la mano seca, pues ahí fueron alimentados o sanados por Cristo. Él suplió todas sus necesidades y hoy día hace lo mismo. Amén, Señor. Siga, hermanito Lenin Escobar, por favor. Amén. Claro, hermano, sigue nuestra hermana Ana Arana. Amén, hermanos. 4. Los fariseos planean matar al Rey Celestial. El versículo 14 dice, pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra Jesús para ver cómo matarlo. A los ojos de los fariseos religiosos, el hecho de que el Señor quebrantara el sábado significaba que ponía fin al pacto efectuado por Dios con la nación de Israel. Esto es, ponía fin a la relación que existía entre Dios e Israel. Por lo tanto, tomaron consejo contra él para matarlo. El quebrantamiento del sábado hizo que los judíos fanáticos rechazaran al Rey Celestial. Los fariseos, los que se aferraban tanto de las Escrituras, formaron un complot para matar a Jesús, sobre pretexto de hacerlo para Dios. Es difícil de creer, pero lo hicieron, cegados por su religión. Ellos no tenían la visión ni de Cristo, ni de la iglesia, ni de la cabeza, ni de los miembros. Su religión los cegó y los privó de la visión completamente. A su parecer, el Señor Jesús debía ser eliminado, así que tomaron consejo para matarlo. Finalmente, ellos clavaron a Cristo en la cruz. No obstante, esto fue conforme a la soberanía de Dios. Escoge tu hermanito. Amén, hermana. Amén. Nuestro hermano Andrés Rodríguez, nuevamente. ¿Cuál seguía? Perdón, hermano. ¿Cuál seguía, hermanito? Está ahí, hermano, en la pantalla, desde aquí donde está azul marcado. Ahí en Mateo 12, 14. Sí. Desde ahí. En Mateo 12, 14, él rechazó el Cristo de la religión. Llegó a su punto culminante. La religión rechazó totalmente al Rey Celestial y formó un complot para eliminarlo. ¿Hasta ahí vas a leer, hermano? Es hasta ahí, hermano. Amén. Hermana Erika, adelante. Amén. Segundo, el rechazo hace que el rey se vuelva a los gentiles. El rey se retira de los que le rechazan. Tal rechazo hizo que el rey, con su salvación real, se volviera a los judíos, a los gentiles. El versículo 15 dice, sabiéndolo Jesús se retiró de allí. B, el rey sana a toda la gente. El versículo 15 también dice que muchos le siguieron y que él sanaba a todos. Según el versículo 16, él les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Él les encargaba esto debido al complot de los fariseos. Por tanto, desde entonces el Señor Jesús hacía lo posible por ocultarse. ¿Eligen mi hermanito o sigo? Erika no va a leer, ¿sí? No, mi hermanito. Listo, hermano. Entonces, si quieres, sigue la hermana Gloria Gómez.
Significado de Sí, la profecía de Isaías con respecto a que el rey se volverá a los ancianos. Los versículos 17 y 18 dicen que para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciaré el derecho. Esto indica claramente que debido al rechazo de los judíos, el rey celestial y su reino celestial se volvería a los gentiles, y estos los recibirían y confiarían en él. Amén. Amén, hermanos. Amén. ¿Digo Según o lo vas que a comer? pues seguiría la hermana Karina Araque, hermano. Amén. Amén. 1. El Señor no contendería ni vocearía en las calles. El versículo 19 dice: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Esto indica que no tenía más la libertad para ministrar abiertamente y tenía que ocultarse. El rechazo y el hecho de que el Señor tuviera que ocultarse se debía a que él había traspasado las reglas religiosas. Las traspasó porque prestó atención a su autoridad como cabeza y al cuidado de los miembros de su cuerpo. Por esta razón, el rechazo alcanzó su punto culminante. El mismo principio permanece hasta hoy. Cuanto menos nos preocupemos por las regulaciones religiosas y más nos ocupemos de Cristo y de su cuerpo, más intensa será la oposición. Señor Jesús. Amén. Seguiría la hermana Luz Linda. Creo que la hermana no está, la hermana Luz Linda. Oh, no. Entonces Aquí seguiría estoy. la Aquí hermana estoy. Gabriela. Aquí Ah, estoy, hermano. amén. El Señor no quebrantó la caña cascada. No apagaría el pábilo humeante. El versículo 20 cita una cita adicional de Isaías dice: la caña cascada no quebrará y el pábilo humeante no apagará hasta que saque a victoria el derecho. Cristo, como aquel que es ungido con el Espíritu, no vocearía en las calles, no quebraría la caña cascada, ni apagaría el pábilo humeante, aunque él era rechazado y recibía oposición, todavía estaba lleno de misericordia. Los judíos que se le opusieron eran como cañas cascadas y como pábilos humeantes. Como pábilos humeantes. Los judíos solían hacer flautas de caña. Cuando una caña estaba cascada,
la quebraban. Cuando se agotaba el aceite, la mecha humeaba y la apagaban. En el pueblo del Señor, a ver, me perdí. Un momentico, hermanito. En el pueblo del Señor, algunos son como cañas cascadas, las cuales no pueden producir sonido musical. No pueden producir su sonido musical. Oh Señor Jesús. Ya terminó, ¿ves? Otros son como pábilos humeantes, los cuales no pueden producir una luz resplandeciente. No obstante, el Señor no quebrará las cañas cascadas ni apagará el pábilo humeante. A pesar de que el Señor fue rechazado, seguía siendo misericordioso, pues no quebraría ni aún a aquellos que fueran cañas cascadas, ni apagaría a los que fueran mechas humeantes. Por el contrario, Él seguiría teniendo abierta la puerta de la misericordia y de la gracia para ellos. Aún hoy, entre sus seguidores y creyentes hay muchos que han llegado a ser como una caña cascada, incapaces de producir un sonido musical. Todas esas cañas cascadas debían ser quebradas y tiradas. Pero Cristo no hará esto. Además, aunque muchos de sus creyentes, como mechas para aceite, no producen una luz resplandeciente y por ello debían ser apagadas y tiradas, tampoco haría esto. Pero en cambio, Él es misericordioso. No importa cuánta oposición, persecución o ataque reciba, este Rey Celestial sigue siendo misericordioso. Él es el Salvador real, lleno de misericordia. Aunque uno lo rechace, hoy Él continúa siendo misericordioso. Si mañana usted dice, Señor Jesús, me arrepiento, Él lo recibirá amorosamente. Él lo recibirá amorosamente. Oh Señor Jesús. Hermanito, ¿puede escoger otra persona? Claro, hermana. La hermana Gabriela, por favor. Amén. Oh, Señor Jesús, cuán misericordioso es el Salvador. Nunca quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo humeante. En cambio, Él esperará hasta que recibamos su misericordia y gracia. Amén, Santo. ¿Cómo se escoge? Amén. Sigue la hermana
Manuela. Amén, hermano. De los gentiles, las naciones pondrían su esperanza en su nombre. El versículo 21 dice, en su nombre pondrán los gentiles su esperanza. Debido al rechazo de parte de los judíos fanáticos, el Rey Celestial con su salvación se volvió a los gentiles. Ahora los gentiles ponen su esperanza en su nombre, creyendo en Él y recibiéndolo como su Salvador real. Amén. 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 Escoja usted. La hermana Margarita. Amén. Esta porción de la palabra revela que, por un lado, el Señor es audaz, pero por otro, es misericordioso. Él es poderoso, pero también misericordioso y manso. Este es el Rey que estableció el reino de los cielos, y esta es la manera en que lo hizo. No debemos pensar que en el capítulo 12 el Señor fue derrotado. Pensar así es aferrarse a un concepto erróneo. Él no estaba derrotado. Al contrario, estaba estableciendo su reino. Es exactamente lo mismo con nosotros hoy en día. No debemos decir, hay muchos ataques, oposición y rumores negativos contra nosotros. Qué difícil es esta situación para el recobro del Señor. El recobro será vencido. Decir esto es una equivocación, aunque somos tan pequeños en número y pareciera que todo el cristianismo se levanta contra nosotros, en realidad estamos en lo correcto, hermanos. ¿Quién ama la Biblia y la conoce como nosotros? ¿No vivimos en la presencia de Dios y amamos al Señor Jesús? ¿No lo tomamos como nuestra vida día tras día? Entonces, ¿por qué tantos queridos cristianos se oponen a nosotros y no a otros? Lo que nos sucede es lo mismo que le sucedió al Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Aunque Él era un hombre pequeño, el enemigo de Dios sabía que Él lo derrotaría y establecería el reino de los cielos. Amén, hermano. Puede escoger usted, hermano. Amén. La hermana Catalina. Amén. Hermana Catalina, tal vez no por ir el micrófono. Amén. ¿Me escuchan? Ay, hermana. Listo. El principio es mismo, perdón, el principio es el mismo hoy en día. El enemigo sabe que este es el recobro del Señor y que tal recobro lo vencerá y establecerá el reino de los cielos. Jamás consideremos que el recobro del Señor es una obra cristiana ordinaria. Cuanta más oposición, persecución, críticas y ataques se nos presentan, más somos confirmados. No queremos que la oposición es señal de decadencia. Si nadie se opusiera, sería una evidencia de que estamos mal y de que hemos perdido el testimonio. Pero mientras enfrentemos oposición y seamos atacados, esto será un indicio de que estamos bien. Los ataques, en lugar de ser una pérdida, son una ganancia. Esta es la manera en que el reino de los cielos se edifica. Se edifica a través de los ataques, las persecuciones y las críticas. En Mateo 12 el Señor Jesús no estaba perdiendo la batalla, sino que la estaba ganando. Hoy en día alabamos al Señor porque no estamos peleando la batalla de una manera. El pecado de cuando el cobro de los cielos será establecido. Esta historia hay.
Hermana, es que se te escuchó un poquito entrecortado si puede la hermana Sandra colaborarnos desde ahí, desde el azul, para terminar esa frase. Hermana Sandra. El Señor Jesús. En Mateo 12, ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. En Mateo 12, el Señor Jesús no estaba perdiendo la batalla, sino que la estaba ganando. Lo mismo sucede hoy en día. Alabamos al Señor porque no estamos perdiendo la batalla de una manera humana, sino la manera del Señor, sino a la manera del Señor Jesús. Mientras Él era atacado, ganaba la victoria. De la misma forma, cuando más el recobro sea atacado, más el reino de los cielos será establecido. Sin duda, este reino está siendo establecido entre nosotros en el recobro del Señor. Gloria a Él. Amén, hermanos y hermanas. Aleluya por esta palabra. Ha sido una... Amén, aleluya. Hermanos y hermanas, por cuestiones de tiempo, nos quedan aproximadamente 18 minutos, hermanos, para que podamos confirmar esta palabra, santos. Por favor, los hermanos que vayan a participar, máximo 2 minutos, hermanos, para que podamos la mayor cantidad, no, serían 9 hermanos de 2 minutos, para que podamos confirmar esa palabra, santos. Así que pueden levantar su mano, su micrófono, y amén. Los hermanos que tienen su micrófono abierto van a dar su confirmación, hermano Carlos, Amén. por ejemplo. Amén, hermano, adelante. Amén, sí, Señor. Bueno, Señor, gracias, Señor, porque hoy nos mostró dos facetas interesantes. Primero que nos muestra un contraste profundo entre la religión y Cristo. ¿Sí? Los fariseos defendían reglas, pero el Señor defendía la vida. Yo creo que es importante. Ellos veían una infracción del sábado. Cristo veía a sus discípulos con hambre y un hombre necesitado de sanidad también. Pero el Señor revela tres grandes realidades. Él es el verdadero David, el templo mayor y el Señor del sábado. Esto significa que todo gira alrededor de Él, de Cristo. Es lo que esa es la vida cristiana, que consiste en no guardar reglas, sino en disfrutar a Cristo como nuestro descanso. Es lo que tenemos que buscar. Religión tenemos por todos lados. Tenemos que ver ese Cristo como el verdadero descanso. Además, vemos el corazón del rey. Esa es la segunda parte, que nos dice que aunque fue rechazado, él no respondió con dureza. La escritura dice que la caña cascada no quebrará. ¿Sí? Él sigue siendo misericordioso con los débiles, con todos los que a veces fallamos en muchas cosas y con los que apenas podemos tener un poco de luz o fuerza. ¿Sí? Y entonces vemos un principio espiritual que cuando Cristo y la vida del cuerpo son exaltados, surge oposición religiosa por un lado. ¿Sí? Sin embargo, esa oposición no derrota el propósito de Dios. Al contrario, muchas veces lo confirma y lo impulsa. Entonces, entre más perseguidos, creo que el enemigo debe estar sufriendo y por eso más fuerza le da al cuerpo para seguir adelante, a ser uno con el Señor. Bueno, gracias, Señor, porque esta realidad es que nos mostró esta noche. Amén. Amén. Hermano Reinaldo, adelante. Aleluya. Aleluya, santos. Aleluya, santos, porque tenemos al sábado, que es Cristo nuestro Señor, que es el autor y consumador de la fe y del cuerpo. Él es nuestra cabeza, Él es nuestra autoridad. Y hoy el Señor Dios nos muestra Cristo y la iglesia, que solamente Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra cabeza, Él es nuestro señorío. Y bendito Dios que, pues hermanos, hemos sido rescatados de ese cristianismo degradado. Y hoy nos tiene juntamente con Él en el Rey Celestial, que única y exclusivamente Cristo es nuestro verdadero reposo, nuestro verdadero sábado. Y vea, santos, la forma como se terminó esta lectura.
Estén completamente seguros, hermanos, que estamos en Cristo y que nuestro Padre y Señor Dios nuestro nos está escribiendo cartas de amor, hermano, para que seamos uno con su plan, con sus intereses y con su economía. Bien precioso, como Él, hermano, nos infunde su espíritu en esta palabra y nos confirma que somos uno con Él. Aleluya, santo. Amén, hermano. Hermana Gabriela, tienes el micrófono encendido, hermana. ¿Vas a compartir? Pues santos, qué maravilloso. Ay, yo no me había dado cuenta, pero bueno, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque esta enseñanza le alumbra a uno mucho y realmente de veras es un privilegio que el Señor nos haya traído a su recobro y aún esté laborando en nosotros y que esté quitando velos para que cada día nosotros veamos más su grandeza y lo ganemos más a Él, porque es maravilloso. Sabemos que Él es nuestro reposo y que Él es nuestro Señor y eh, que cada día nos va pues alumbrando. Amén. Sí, cada día. Es el Señor el todo en nosotros, gloria al Señor Jesús, porque aún todavía pues hay muchas cosas, pero el Señor está creciendo en nosotros. Amén, santo. Amén, hermano. Hermano Edgar, adelante. Amén. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Dice, Cristo se volvió a los gentiles después de romper relaciones con los judíos. De allí en adelante su relación con sus seguidores no era en la carne, sino en el espíritu. Todo aquel que hace la voluntad de su Padre es un hermano que lo ayuda, una hermana que lo entiende y una madre que lo ama con ternura. Amén, hermano. Amén, hermanos. Hermana Sandra, adelante. Pues me impactó mucho desde el principio de la lectura que el Señor condujo a los discípulos a ese campo, que Él sabía que ellos tenían hambre. Y pues no dice en ninguna parte que los discípulos, yo no creo que se les hubiera olvidado que era sábado. Sin embargo, ellos estaban confiados, pues que estaban con el Señor Jesús y que pues no está mal comer de Él. Y pues me gustó mucho porque así debemos ser nosotros. O sea, me gusta mucho porque además nos aparta completamente de todos los ritos, de todo el deber ser, de todo el comer del árbol del bien y del mal. O sea, realmente el Señor les está diciendo a los fariseos y a todo el mundo y nos está diciendo a nosotros, Él es el templo, en donde estando con Él, Él nos dará el sentir de hacia dónde dirigirnos, qué comer, qué no comer, cuándo comerlo, qué hacer y todas estas cosas. Y es maravilloso porque a veces somos demasiado religiosos o venimos de una educación de portarnos bien, correctamente, así nos debemos conducir. De hecho, a mí me sorprende mucho en la reunión de oración y todo eso, que alguien pregunta una cosa o sea, y le contestan, no, haga esto, es que lo correcto es esto. Jesús jamás haría esta cosa. O sea, ya nosotros estandarizamos el obrar del Señor en todos nosotros, pero de acuerdo a lo que veníamos trayendo desde antes. En el reino del Señor estamos con Él, estamos en una nueva vida y tenemos que disfrutar con el sentir que el Señor nos dé sin olvidándonos de portarnos bien o portarnos mal. Amén. Amén. Amén, hermano. Hermana Ana Arana. Amén, hermanos. Este tema abarcaba mucho el cambio de dispensación. Los fariseos condenaban a los discípulos porque comían el sábado, porque ellos estaban en la ley. Era la ley donde condenaban y criticaban y juzgaban. Pero ya Cristo vino y cambió de dispensación y ya está, habla de la gracia.
El Señor ya nos mira a nosotros con gracia, nosotros ya esta era la era de la gracia. Nosotros recibimos gracia y el Señor ya no nos condena, Él quiere sanarnos. Por eso llevó a los discípulos, ellos no tenían descanso hasta que no los llevó al campo a alimentarlos. Apenas ellos estaban satisfechos, hallaron descanso. Entonces el Señor nos lleva de la mano seca a sanarnos, no quebrará la caña cascada, o sea que Él no nos va a desechar, así estemos un poco caídos o atrasados, porque estamos en la dispensación de la gracia. Entonces toda esta parte es porque ya entramos a la etapa de la gracia, hermanos. Nosotros ya no estamos en la antigua dispensación que era la ley. El Señor ya tiene gracia para con nosotros y paciencia y misericordia para nosotros. Amén. Amén. Amén, hermana. Hermana Luz Linda. Amén, sí, hermanitos. En ese capítulo 12, pues podemos ver que los fariseos se sentían siempre ofendidos por el Señor. Primero, pues porque los discípulos recogieron las espigas, oh Señor Jesús, en el día de reposo. Y eso era algo que estaba prohibido por los fariseos. Y luego hubo una sanidad también en el día de reposo. Entonces, en consecuencia, el Señor acusaba a los fariseos de preocuparse más por la letra de la ley que por su espíritu, a tal punto que demostraban más preocupación por la vida de un animal que por la vida humana. Oh Señor Jesús, te damos muchas gracias, porque tú aquí nos muestras que realmente debemos preocuparnos más por el espíritu que por la letra, como se preocupaban los fariseos. Amén, hermanitos. Amén, hermana. Hermana Margarita, adelante. Amén, hermana. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Gracias porque disfruté mucho la parte donde el Señor muestra que los discípulos tenían hambre. Yo agradezco que el Señor, como cantábamos, que Dios desea que podemos venir al Señor, hermanos, sedientos, hambrientos. Y como así dice que ellos quebrantaron todo aquellos ritos religiosos. Yo aprecio mucho, hermanos, que cuando nosotros comemos, bebemos, podemos salir de todas esas cosas que nos detienen. Señor Jesús, gracias, Señor, porque el comer y el beber, oh Señor Jesús, nos ayuda, hermanos, sin duda. Oh Señor Jesús, a seguir de una manera, oh Señor, de una manera santa, saliendo de toda religión, como dice y el himno decía en una parte, yo quiero aquí, hermanos, yo quiero aquí permanecer. Oh, Señor, yo mientras estaba el himno, sí, Señor, yo quiero aquí permanecer. Oh, Señor, en mi Señor. Oh, Señor Jesús, comiéndole y bebiéndole, hermano. Porque eso es lo que desea mi corazón, hermanos. Oh, Señor, comer más de mi Señor y beber más de mi Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Hermanos, hay espacio para otros 2 o 3 hermanos. Aleluya, hermanos, porque me gusta que una parte que decía que el Señor es audaz, pero por otro es misericordioso. Él es poderoso, pero también es misericordioso y manso. Y aleluya, porque me gusta como lo muestra aquí el ministerio, hermanos, porque ciertamente si uno lee el capítulo 12 de Mateo, uno pensaría que el Señor estaba siendo derrotado, ¿verdad? Con todas estas cosas que venían los fariseos y el Señor, pensaría uno que de cierta manera el Señor estaba siendo derrotado, pero no. Dice que no debemos pensar de esta manera, hermanos, porque Él no estaba siendo derrotado, sino por el contrario, el Señor estaba estableciendo su reino. Qué tremendo, hermanos. Y eso es lo que está pasando exactamente con nosotros hoy en día. Me gusta mucho que el Señor nos ha traído a su recobro, hermanos, y eso es una misericordia y le agradecemos al Señor por la oposición, porque hablan de nosotros, oh hermanos, porque tal vez mucha gente piensa que estamos equivocados, hay ataques, hay rumores, hay cosas negativas que hablan de nosotros, pero aleluya, me gustaba mucho que el hermano dice que eso debe llevarnos a darnos cuenta de que efectivamente estamos en el terreno adecuado. Así que, Señor Jesús, gracias por habernos traído aquí a tu recobro, Señor. Y Señor, gracias porque, hermanos, Él quiere
Él no rechaza a ese miembro que está muerto, que está débil, que está enfermo. No, el Señor es especialista en esos casos. Así que si usted se siente débil, mi hermano, se siente como la mano de aquel hombre que estaba seca, aleluya, porque el Señor es experto en sanar esos miembros que están enfermos, que están débiles y están derrotados. Aleluya. Y hermanos, creo que terminamos con nuestra hermana Diana. Adelante, hermana. Sí, amén, aleluya, mis hermanos. Amén, porque sí, en Él podemos encontrar este descanso. Solo es estando en Él que encontramos esta vida. No la encontramos en otra parte, hermano. Solo es estando en Él. Fuera de Él no somos nada. Amén. Amén, hermana. Hermanos, creo que hay tiempo para un hermano más, si se animan. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor y damos por concluida la reunión del día de hoy, mis hermanos. Muchas gracias al Señor.